¿sí? Con entendiendo, comprendiendo lo de Dios, como en cada tiempo. Cuando vemos cada tiempo, Dios nos ha aumentado el entendimiento y esto es maravilloso. Hoy vamos a hablar de una iglesia madura y fíjese cómo esto va a contener mucho de lo que Dios nos viene hablando en las distintas reuniones. Por eso lo invito a repasar nuestro canal de YouTube, no pudo venir el miércoles, escuche la prédica, no pudo venir el sábado, escuche la prédica, no estuvo el domingo, que Dios tenga compasión de ustedes, pero ahí tienen las prédicas y se van a dar cuenta cómo no son palabras sueltas, sino que hay una edificación, una intención de parte de Dios para con su pueblo. Dios sabe que no nos ponemos de acuerdo para predicar, sino que hay un hilo conductor en la iglesia apostólica donde los apóstoles hablaban, ¿sí? Donde los apóstoles oraban por un mayor entendimiento en el pueblo. No oraban para que el pueblo tenga cosas porque sabían que en Cristo tenían todas las cosas. Podían pasar por tiempos difíciles, por tiempo de abundancia, por tiempo de escasez, por tiempo de enfermedad o persecución, pero había un entendimiento apostólico donde la oración y el clamor de los santos era: danos un mayor entendimiento de Cristo, porque en Cristo están todas las cosas. No hace falta buscar en ningún lado más. En Cristo tenemos absolutamente todas las cosas. Una mente madura. Una mente madura, podríamos decir con certeza que el reino de Dios, la semana pasada estuvimos hablando del reino de Dios y qué era el reino de Dios, comienza en una mente renovada. Allí hace algunos domingos meditábamos en Mateo 3:2 y Mateo 4:17, en el mensaje de Juan y en el mensaje de Jesús. En la prédica que ellos tuvieron: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Tanto Juan como Jesús tuvieron absolutamente el mismo mensaje. Hablamos de que esa palabra arrepentimiento, y usted lo puede hacer, puede entrar a Google, poner el texto bíblico, buscar Biblia interlineal y ahí va a encontrar una traducción literal de las Escrituras. Una traducción lineal. Y claro, el arrepentimiento que tanto Juan y Jesús predicaban no tenía nada que ver con el arrepentimiento que hoy creemos. El arrepentimiento para nosotros es mirar para atrás, dijimos, es sentir pesar, angustia. No era un revisionismo histórico de los errores que habíamos tenido. Pero cuando vamos a esa palabra arrepentimiento, cuando la dijo Jesús, cuando la decía Juan, tenía un sentido muy puntual y completamente diferente al que entendemos ahora. Esa palabra en griego es metanoiete. Y esa palabra significa cambio de mente. Lo que Juan y Jesús estaban diciendo era y es: cambien la mente, la manera de pensar, porque el reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios comienza en una mente renovada por Cristo. Un cambio de mente, un cambio de mentalidad nos introduce en el reino de Dios. En el envío, lo hablábamos la semana pasada, no la anterior, el envío de los 70, allí en Lucas, dice: en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les pongan por delante, sanen a los enfermos. Me encanta esta parte: sanen a los enfermos. No era vamos a ver si es la voluntad de Dios, no sé si Dios querrá que tu cuerpo sane. No, vayan y sanen. Dice: donde entren, donde los reciban, donde comen, entren y sanen a los enfermos. Y díganle: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Ya el reino de Dios no está cerca. El reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y dijimos que el reino de Dios era Jesús llegando a las personas de aquel lugar. Los que renovaron su mente transformaron su entorno. Podemos decir de estos 70 que fueron enviados por el Señor, que el Señor estaba enviando donde Él iría.
Esta es la función evangelística que tenemos cada uno de nosotros, en el lugar donde trabajamos, estudiamos, en donde formo parte, en mi familia. Hay un envío de parte de Dios, pero un envío que solamente puede realizarlo aquel que ha cambiado la mente y su corazón ha sido renovado en el Señor. Los que renovaron su mente transformaron su entorno. A veces la pregunta es, Señor, no puedo transformar mi entorno, porque hay una intención nuestra de hacerlo a nuestra manera. Y si tu entorno no ha sido transformado, tendrás que dejar de intentar cambiarlo para que sea Cristo en nosotros el que cambie el entorno, porque a veces queremos con palabras cambiar, pero nuestros hechos hablan de una vida y de una mente que no fue renovada. Hablamos de manera renovada, pero nuestra mente y nuestro comportamiento no ha sido renovado. Vimos en las Escrituras que el reino de Dios que hablaba Juan y Jesús son los que fueron renovados en la mente, los santos que vivieron y expresaron a Cristo en todo lo que son y lo que hacen. Amado, el reino de Dios somos nosotros. En una mente renovada, en un entendimiento diferente, en una comprensión de lo que Dios quiere hacer y no de lo que a mí me parece. Son aquellos que cumplen la función de instrumentos de justicia. Pastor, ¿tengo que evangelizar a todos en mi trabajo? Sí. ¿En mi casa? Sí. ¿En mi barrio? Sí, pero no hablando, siendo. Porque hemos hablado demasiado, pero hemos sido muy poquito. Tenemos que ser, Dios nos ha enviado al lugar donde estamos como un instrumento de justicia que lo transforma todo, que reconcilia todo. El reino de Dios es la iglesia, el cuerpo de Cristo, reconciliando todas las cosas. Según el ministerio que hemos recibido, lo podemos leer en 2 Corintios capítulo 5, verso 11, o en Colosenses 1, 20 al 29. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y aclara, Dios estaba reconciliando todas las cosas en su Hijo, en Cristo. Somos parte del reino de Dios cuando hay una mente renovada. No soy parte del reino de Dios cuando acepto a Jesús. Y esto tenemos que tenerlo bien en claro. El reino de Dios en nuestra vida no empieza cuando acepto a Jesús y sigo viviendo a mi manera. El reino de Dios comienza en mi vida cuando mi vida es regenerada, es transformada. Perdón, déjeme corregir la palabra. Hay un nuevo nacimiento en mi vida. Cuando mi vida realmente expresa al Señor. Somos parte del reino de Dios, no cuando aceptamos al Señor, sino cuando vivimos en su voluntad. Fuimos trasladados, según Colosenses, de un reino de tinieblas a un reino de luz. No venimos al reino de luz solamente el domingo. Somos el reino de luz en esta tierra. No somos parte de un reino, somos el reino de Dios, según la Escritura, en esta tierra. No participamos solamente el domingo y el lunes me vuelvo al reino de las tinieblas. Vivimos en el reino de las tinieblas, pero nuestro gobierno es celestial. Diría el Señor que somos luz y somos sal, ¿no? Aquello que no se le permitió decir a Juan anunciaba la luz y la luz dijo que usted y yo somos la luz de este mundo. Hay un ministerio que Dios nos ha dado, este ministerio para el cual fuimos formados, creados, que es reconciliar todas las cosas en Cristo. Solo en Él tenemos redención. Efesios 1, 7. Solo Él y en Él tenemos acceso al reino. No tenemos acceso al reino por simpatía, porque lo merecemos, porque a mí me parece, porque formo parte de una comunidad de fe maravillosa. No. El acceso al reino de Dios es a través de la vida de su Hijo en nosotros. Es crucificando y muriendo a una vieja vida y renaciendo a una nueva naturaleza. Y este proceso, dice la palabra, y es lo que venimos hablando,
no se nos es dado para nuestro bien. Gracias. ¿Es champán? Salud. Este acceso al reino de Dios no se nos es dado solamente para estar bien, por mi bien y por mi salvación. Este acceso al reino de Dios es para ser participantes necesarios de todo lo que Dios está haciendo en esta tierra. Somos participantes necesarios de todo lo que Dios está haciendo en esta tierra. Fíjese que estoy mencionando una prédica de Nancy. Administradores de los misterios de la gloria de Dios. Mire qué maravilloso. 1 Corintios capítulo 4, verso 1 y 1 Pedro 4, 10. Somos administradores de su gracia. Esta es la participación que tenemos. Administramos lo de Dios en esta tierra. Administramos la luz para que otros puedan ver. Somos como esos 70 que fueron enviados, no a cambiarle o a marearle la vida de las personas, sino a estar con ellos, comer con ellos, sanar a los enfermos y decirle, el reino de Dios se ha acercado. Por eso Jesús oró al Padre para que seamos uno. Por el uno que es su cuerpo y es la iglesia. El uno es el cuerpo y el cuerpo de Cristo es la iglesia según la palabra. Pero ser uno es resultado de la madurez. Es resultado de estar completo en Cristo. Cuando la palabra dice a la estatura de un varón perfecto, habla de un varón completo. Y la madurez viene al completarnos en Cristo. No con una pareja, no porque voy a estar completo cuando tenga un mejor trabajo. Voy a estar completo cuando ya esté acomodado económicamente. Mire, yo recuerdo a mis abuelos, hicieron mucha plata con la fábrica de pasta y mis padres, pero no estuvieron acomodados nunca económicamente. Siempre fueron creciendo, avanzando, comprando cosas. Y si usted habla con un empresario, con cualquier persona, no, si ganaría 1 millón más estaría acomodado. ¿Te dan el 1 millón más? Y nos volvemos a desacomodar. Somos buenos administradores, que eso tendría que ser para otra prédica, ¿no? Administrar lo que tenemos de manera correcta. Esta madurez produce reconciliación en la tierra. ¿Recuerda el lema de nuestro aniversario? Los santos maduros engendran salvación en toda la tierra. Tu madurez y mi madurez producirá salvación. Si no hay madurez en mi vida, mi entorno no estará maduro. A veces bueno, vamos a madurar juntos. No. Dios tiene que madurar en tu vida. La vida del Hijo de Dios tiene que crecer en nosotros para que nuestro entorno pueda cambiar. El problema es que hablamos muy bien, pero actuamos muy mal. Una iglesia madura produce lo de Dios en toda la tierra. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. En Jesús, por eso la palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pongan los ojos en Jesús. En Él van a encontrar el diseño. En Él van a encontrar un hijo. En Él van a poder ver a Dios. Los discípulos le dijeron, Señor, mirá, te pedimos lo último antes que te vayas. Mostranos a Dios. Mostranos al Padre. Estuve con ustedes hasta ahora y no conocen al Padre. Ahora te pregunto, los que están con vos, ¿conocieron al Padre o conocieron una versión distorsionada de lo que es un evangélico? Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús dijo en Juan 17, 22, lo voy a leer en la Reina Valera 60, la gloria que me diste yo se las he dado para que sean uno. Ese es el uno que Dios está hablando. Cuando estamos, dice la palabra, unidos y en armonía, sonando como una canción. Los que son más viejos recordarán la banda del Chavo, ¿no? Que cada uno tocaba una canción diferente. Todos tocaban, eran un caos. Había ahí alguien que quería organizarlos y el chiste era que todos, bueno, empezamos ahora, todos empezaban juntos y era un desorden.
Era un ruido, era insoportable. Hasta que, ¿qué canción estás tocando? Uno tocaba una canción, el otro la otra, el otro la otra. Eran un desastre, todos tocaban juntos, estaban juntos, pero no eran uno. Ser uno es un cuerpo maduro que camina y expresa a Dios en todo lo que hace. La gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno. La gloria que Dios nos dio es para manifestar el uno en esta tierra. Es para manifestar su cuerpo, la iglesia, los santos. No, los santos de ahí uno por un lado, el otro por el otro. No, yo tengo mi revelación personal. No, aquel no piensa como... No. Tenemos que caminar como uno. La gloria que se nos fue dado es para manifestar al uno. Así como nosotros somos uno. Jesús no nos estaba pidiendo algo que Él no era con el Padre. Él estaba diciendo, yo estoy en ti, ellos están en mí y yo estoy en vos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad. ¿Sabés cómo podemos lograr la unidad? Cantemos lo mismo. ¿Sabés cómo podemos lograr la unidad? Haciendo las mismas actividades. ¿Sabés cómo podemos lograr la unidad? Congregando todos los domingos. ¿No? Que sean perfectos en unidad. Ellos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. La unidad se logra en el desarrollo del Cristo revelado que tenemos como iglesia. Según el Cristo revelado que tengamos, será el tipo de unidad que manifestemos en esta tierra. Será como resultado la salvación que produzcamos en la tierra. Porque yo siempre les digo, podemos hacer un evento y invitar a miles de personas y decís, la gloria de Dios se manifestó de una manera terrible. ¿Quién estuvo predicando? Lo llamamos a Chayanne. Junta, algunos, madre mía, ya está. Está bien, está bárbaro escuchar a Chayanne si te gusta. Yo tenía una camioneta que era una Chevrolet Chayanne. No, Cheyenne era. Cheyenne. Miren cómo me corrigieron. Cómo están despiertos. No por defender la marca, sino por defender al cantante. Llamamos, hacemos un evento, juntamos miles de personas. Y ¿sos cristiano? Sí. Hicimos un movimiento increíble, glorioso, maravilloso, tremendo. Pero no hubo renovación, las personas volvieron a su casa, glorificaron a Dios con su boca, pero el lunes vuelven a enfrentar los mismos problemas con incertidumbre, sintiéndose estafados de que pensaron que su vida iba a cambiar exteriormente. La vida no cambia de manera exterior si no hay un cambio interior. Es Cristo en nosotros, no es nosotros alcanzando a Cristo. Es reconciliar el cielo con la tierra. Cuando los discípulos clamaron al Señor, le dijeron, enséñanos a orar. Bueno, ustedes oren para que sea hecho en la tierra como en el cielo. Eso se llama reconciliación. Pablo habla del casamiento entre el cielo y la tierra cuando habla del matrimonio. Para que sean perfectos en la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. La unidad produce salvación. Lo dice la palabra, no lo estamos diciendo nosotros, no es una línea de pensamiento que tenemos. La Escritura dice que sean yo en vos y ellos en nosotros, para que sean perfectos en la unidad, para que el mundo pueda creer, para que el mundo entienda que me enviaste. Amados, si no manifestamos la gloria de Dios, podremos convencer a las personas. Podremos tener quizás muchos congregantes, pero no salvos. Como iglesia no estamos para tener muchos congregantes, estamos para engendrar muchos salvos. ¿Cuántos entienden lo que digo? Congregante lo podemos hacer trayendo un pastor conocido, alguien que quieran escuchar y vamos a llenar. Dios no nos manda a tener congregantes, nos manda a tener muchos salvos en el cuerpo, porque esto es lo que cambia la sociedad. Para que conozcan que tú me enviaste y los has amado a ellos como también me amaste a mí.
La gloria con la finalidad del uno. Hemos recibido la gloria que recibió Jesús. Esto es lo que tenemos que entender. La gloria que recibió Jesús, el poder que recibió Jesús, está en nosotros, no porque creímos en Él, sino porque Él vive en nosotros, porque vivimos en una mente renovada, porque hemos entendido que este cambio de mente nos introduce en una nueva realidad que es el reino de Dios. Pablo, en Efesios 5, 23 al 30, dice: porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo, más adelante dice: sí, Cristo es la cabeza, el cuerpo también es Cristo. Él no solo gobierna, sino que Él nos da la vida. Esto es lo que nos está diciendo. Porque si Él es la cabeza y nosotros... Pablo allí hablaba del misterio. Nosotros pensamos que el misterio es el matrimonio. Para muchos el misterio será el matrimonio. Pero Pablo no habla del matrimonio como un misterio, sino de Cristo y la iglesia como un misterio, explicada desde el matrimonio. Entre el casamiento, entre el cielo y la eterna, y la tierra, lo eterno y lo temporal. Cómo lo temporal está gobernado por lo eterno. Él no solo gobierna, la cabeza no solamente gobierna el cuerpo, la cabeza es parte del cuerpo. La cabeza le da vida al cuerpo y el cuerpo le da vida a la cabeza. No podemos tomar un animal como que, bueno, la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro, porque es un cadáver cuando hacemos eso. Cuando la cabeza está por un lado y el cuerpo por el otro, es un cadáver. Y el que da la vida es la cabeza, el cuerpo. Acompáñeme, esto sí, búsquelo, Colosenses capítulo 1, verso 15 al 20. Yo lo voy a leer en la TLA. Colosenses capítulo 1, verso 15 dice: Cristo es el Hijo de Dios. Él existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Yo lo estoy leyendo en la TLA. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. En el Hijo, en Cristo, podemos ver al Padre. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Lo que puede verse y lo que no puede verse. También los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Todo fue creado por Él y para Él. No existía antes, existía antes de todas las cosas, por medio de Él. Todo se mantiene en orden. Gobierno. ¿Sí? Recién dijimos que Él es la cabeza y el cuerpo la cabeza no solamente gobierna, sino que da vida al cuerpo. Entonces el cuerpo es la iglesia porque está unida a Cristo. Si no está unida a Cristo es una institución, es otra cosa, es un grupo de personas. Pero si está unido a Cristo, Cristo es gobierno y es vida. Por medio de Él todo se mantiene en orden. Él gobierna su iglesia y le da vida. ¿Se da cuenta cómo la Escritura nos habla completamente de todo lo que es Cristo en nosotros? Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Y en Él se encuentra todo el poder divino. Si Cristo está en nosotros, en tu vida se encuentra todo el poder divino. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviese a estar en paz con Él. ¿Sabe cómo se llama esto? Reconciliación de todas las cosas.
Dios estaba en Cristo reconciliando todas las cosas y es el ministerio que nos dio a nosotros porque Cristo está en nosotros. Si yo quiero reconciliar todo sin Cristo, me voy a sentir frustrado porque algunas cosas las voy a poder acomodar pensando que lo acomodé, pero no estará acomodado. Y esto lo hizo posible mediante la muerte de su Hijo. El ministerio de Cristo en la tierra sigue activo a través de la iglesia, porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. En los santos que obedecen, los que cambian su manera de pensar, los que manifiestan el reino de Dios en toda la tierra con todo lo que hacen, de la manera que viven, no tanto como hablan, porque habla todo el mundo. Lo importante es manifestar lo que Dios quiere manifestar para que todo cambie. Jesús es el resplandor de Dios, la vida del Señor está en los santos redimidos por su sangre. Los santos son el cuerpo, su iglesia, donde Él es visto, donde Él tiene que ser visto. No hay mérito mío, no hay mérito tuyo. Realmente tenemos que entender que lo que Dios está haciendo lo hace a través de los santos porque somos participantes necesarios. No puedo hacerlo si no hay un entendimiento de Cristo. Por eso tenemos que seguir creciendo en conocer más de Él. Esta era la oración, dijimos al principio, apostólica. Orar para que lo conozcan más. Orar para que tengan una relación más íntima con Él. Amados, si no pueden ver a Cristo en tu vida, no lo van a ver en una predicación, no lo van a ver en una canción y no lo van a ver si lo arrastramos a la congregación a una reunión. No lo van a ver. Si no lo ven en tu vida y no lo ven en mi vida, podremos arrastrar a las personas, les gustará el ambiente que encuentra, che, qué lindas personas, qué lindo. Quizás podrán creer formar parte, pero si no hay una vida y una mente renovada, o mejor dicho, una mente y una vida renovada, no somos parte del reino de Dios. Podemos venir los domingos, podemos participar en las actividades eclesiásticas, pero si no tenemos un mayor entendimiento de Dios cada día y de su Hijo, no podremos producir salvación, porque yo no produzco salvación. Es Cristo en mi vida creciendo, en la vida de la iglesia, produciendo salvación. No es un mayor entendimiento, y esto lo hablamos siempre. El diablo conoce todo y tiene mucho entendimiento. No es por mayor entendimiento, aunque el entendimiento es fundamental, el conocimiento es fundamental, pero está hablando de un conocimiento de intimidad, un conocimiento de una vida que crece en nosotros. Podemos decir que madurez es el conocimiento que produce crecimiento de Cristo en los santos. Esto es realmente la madurez, el conocimiento que produce crecimiento de Cristo en los santos. Y los santos son su iglesia en obediencia al Padre por medio del Hijo. Déjeme decirle, esto es algo para aclarar, lo hemos dicho muchas veces. Yo no puedo ser obediente a Dios. Yo puedo esforzarme. Yo puedo tratar de ser mejor, pero tarde o temprano se va a caer. Lo único que puede ser obediente a Dios es la vida de Cristo en nosotros. Por eso Pablo decía, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya Pablo no habla de una fe como un grano de mostaza, sino que está hablando de que no es su fe lo que vive, no vivo, el justo por su fe vivirá. Pero Pablo estaba diciendo, ya no vivo por mi fe, vivo por la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estamos habitados, después de la cruz, estamos habitados por una vida, por un poder de resurrección que se manifiesta en nosotros. Una nueva naturaleza donde los vicios, si están de manera ilegal. Si las rebeliones están de manera ilegal. Si el enojo está de manera ilegal. Por eso hablábamos el miércoles cuando nos predicaba Miguel, un poco decíamos, discernir e identificar. ¿Estoy enojado? ¿El enojo es parte de la nueva creación? No.
Es parte del antiguo hombre. Entonces está de manera ilegal en mi vida. Entonces ya no hay pretexto para mantenerlo, pero a veces el enojo nosotros le metemos un poquito de leña. ¿Cuánto han alimentado algún enojo? Sí. La verdad que ¿cómo me voy a enojar por esto? Pero me acuerdo que en el 82 también me hizo algo. Entonces uno va recordando y va sumando. Entonces cuando ve todo el historial dice, con razón estoy enojado. Efesios 4:11, lo leo en la 2015, Reina Valera, dice, y él mismo constituyó a apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Las autoridades no son los líderes supremos, son aquellos que nos guían para capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? Los pastores, los profetas, no, los santos en general. Los santos pueden cumplir una función de gobierno, pero los santos, el trabajo de la obra del ministerio está designado a los santos, pero a los santos maduros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que está siendo edificado por los santos es el cuerpo de Cristo. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fíjese cómo hay un proceso de edificación que se da en la iglesia, en el cuerpo de Cristo está siendo edificado por el conocimiento y el Cristo que nos es revelado. Por supuesto que la palabra dice, yo edificaré mi iglesia, es una función del Señor, pero nosotros tenemos como iglesia, entendiendo que Él nos está edificando, ser intencionales en conocerlo más, en desechar fábulas, en desechar cosas que hacía, en desechar todo aquello que no es parte de esta nueva naturaleza que tengo en Cristo Jesús. Por eso Nancy nos hablaba el otro día que somos participantes necesarios. No somos participantes indispensables. Participante indispensable es Cristo, porque Él está edificando la iglesia. Nosotros somos participantes necesarios donde Él hace la obra a través nuestro. Cuando trabajo, cuando estudio, en el lugar donde estoy, soy un instrumento de justicia porque pertenezco a un cuerpo. Porque Dios está expresando su cuerpo en cada lugar donde estamos. Hasta que todos alcancemos la unidad como oraba nuestro Señor, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre en plena madurez. Está hablando de Cristo, hasta ser completos en Él. Esa es la tarea de edificación y del cuerpo de Cristo. Él está edificando su iglesia a través de los santos maduros, porque su iglesia tiene que crecer para que Él sea visto, no una institución, no un pastor, no un líder, sino que en la iglesia pueda verse Cristo, porque allí es donde va a producir salvación en toda la tierra. Él edifica su iglesia para que esta tierra pueda producir salvación por medio de esta casa, de la casa que es Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre en plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es lo que se está edificando en la iglesia? Cristo. No se está edificando lo que el pastor quiere. Esto a veces renegamos con esto, ¿no? Pero no, habría que hacer esto y habría que hacer lo otro, ¿viste? Y nos metemos y yo me levanto a la mañana y digo, ¿sabes lo que tendríamos que hacer? Hablo con los pastores y digo, ¿sabes lo que tendríamos que hacer? Y le pongo un poco de pimienta y de sal y lo revolvemos. Nosotros respondemos a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios nos está direccionando, y en esa dirección nos vamos a enojar y se van a enojar. Por eso la edificación del cuerpo de Cristo reclama madurez en los santos, con entendimiento de lo que el Señor está haciendo, hasta llegar a la
plenitud de Cristo. La iglesia lo manifiesta a Él. Es el primero, el único, es el que merece la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El 15 dice, bueno, el 14 nos dice que para no ser niños fluctuantes, que vayan de un lado para el otro. Sí, la madurez nos hace estables. La madurez nos mantiene firme. La madurez no cae en 2 gotas y salgo corriendo. No hablo de que hoy sea un día de lluvia, ¿no? Nada que ver, estoy hablando de otra cosa. La madurez no puede pasar por un tiempo de temor, pero dice, el temor no es parte de la vida que recibí, es parte de la antigua naturaleza, entonces hay ilegalidad en el temor que estoy sintiendo. Entonces soy un participante necesario cuando desecho el temor y crezco en conocimiento y en confianza en aquel que es la paz, no en aquel que tiene la paz. Crezco en amor, no en aquel que tiene amor, en aquel que es el amor, porque lo dice la palabra. Él es paz, Él es amor. El 15 dice, sino que siguiendo la verdad, habla de la edificación que se está construyendo a causa del entendimiento del Cristo que ha sido revelado. No es una revelación nueva. Quiero que me entienda esto, no es una revelación nueva, no existen revelaciones nuevas. Hay un crecimiento y un entendimiento de lo que Dios ya nos ha revelado como casa desde el primer día. Crecemos en ese entendimiento de Cristo, como la iglesia crece en el entendimiento de Cristo desde sus primeros años, donde se cometieron muchísimos errores, pero se fueron corrigiendo. La iglesia primitiva pensaba que Dios venía mañana. Entonces por eso no había que hacer nada, había que vender todo, había que desechar todo, porque el Señor estaba viniendo. El entendimiento correcto era edificar y que todo le pertenece a Dios. Si tengo que irme, si tengo que quedar, no estoy sujeto ni prisionero de lo que tengo, sino que hay un obrar del Señor donde todo lo que tengo entiendo que le pertenece al Señor. Sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza. Vuelve a repetir, crecemos, el cuerpo crece hacia la cabeza. Él es la imagen, Él es el que se forma en nosotros. De parte de Él, todo el cuerpo bien concentrado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos. Recibe su crecimiento de acuerdo a la actividad producida por cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Hay una participación necesaria de todos los miembros que forman parte de mi cuerpo. Imagínense si hoy estaría acá y a una pierna se le ocurrió no participar de este día, estaría arrastrándome. Tendría que estar sentado y acá, me tendrían que haber traído acá. Hay una participación necesaria de todos los integrantes en el cuerpo, por eso dice hasta que todos lleguemos. No es, bueno, este no crece, desechalo, deja que se vaya. Entregáselo a Satanás, esa es mi frase, pero no vamos a entregar a nadie a Satanás. Es hasta que todos alcancemos la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios para producir. Dios está haciendo hoy a través de nosotros, esta palabra nos habla de eso. Él hoy es el Cristo activo en la sociedad a través de cada uno de los santos que forman parte de un cuerpo que coaccionan los unos con los otros para manifestar aquel que es la cabeza. Quiero hablar de algunos puntos rápidamente. Uy, qué temprano que estábamos. No importa, si tenemos que terminar temprano, vamos a terminar temprano. Una iglesia madura entiende que se reúne con el fin de seguir siendo edificados en Cristo por la vida del Hijo de Dios que habita en cada uno de sus integrantes. Punto número 1, una iglesia madura. Entiende y comprende que la función está en coaccionar en unidad,
entender que somos un cuerpo, que somos edificados los unos con los otros, que el crecimiento es mutuo, que no soy un llanero solitario, sino que soy parte de ese uno que nos habla la palabra. Un uno que está creciendo y que está manifestando a Cristo, porque estamos creciendo a imagen de aquel que es la cabeza. El cuerpo crece a imagen de la cabeza. Una iglesia madura entiende que se reúne con el fin de seguir siendo edificada en Cristo por la vida del Hijo de Dios, no por mi vida y mis intenciones, por la vida del Hijo de Dios que habita en cada uno de sus integrantes. Esto manifiesta una iglesia madura. 2, una iglesia madura no se reúne por necesidad o por capricho. A veces digo, no, tenemos que juntarnos. Veo como los amigos, tenemos que juntarnos. Terminamos quinto, todavía no nos juntamos. Estamos por ir juntos a jubilarnos. Pero todavía no nos juntamos. Tenemos que juntarnos, che. A veces como iglesia hacemos lo mismo, che, tenemos que juntarnos. Déjate de embromar. No se te cae un asado, nada. Un cafecito, aunque sea. Ni un feliz cumpleaños el día de mi cumpleaños, qué terrible. Una iglesia madura no se reúne por necesidad. Voy a la iglesia porque necesito de Dios. No, eso lo hacen las personas que no conocen a Dios. Y está bien acercarse a la iglesia para conocer a Dios. Pero los hijos de Dios no se acercan a la iglesia para conocer, para ver a Dios. La iglesia el santo no es un necesitado que va por algo, sino que va por alguien. Alguien nos habita y eso nos hace estar juntos. Eso nos hace congregar. Eso nos hace entender que estando juntos somos edificados en todas las actividades que hacemos. Sea seminario, sea reunión de hombres, de mujeres, de niños, de adolescentes, de jóvenes, reunión de oración. Porque somos quienes, lo mencioné ya en otra prédica, nuestra hermana Mili me sorprendió este último tiempo. Dios nos dice que somos una extensión de Él en todo, como iglesia, pero somos una extensión de Cristo en todo lo que hacemos. Y me cuenta, hay una puerta abierta para predicar la palabra a personas que tienen problemas mentales. Yo digo, esto es maravilloso. ¿A quién se le ocurre esto de predicarle a personas que están medicadas, que tienen problemas mentales, que han sido descartados de familia, de sociedad? Se abrió una puerta y allí estamos. Yo, esto es maravilloso. ¿Cómo los santos responden a eso? Porque podría decir, no, ¿para qué? Cuando estén sanos les predicamos. Una iglesia madura no se reúne por necesidad o por capricho, sino por propósito. Nos reunimos porque somos parte de un propósito eterno que Dios está desarrollando a través de nosotros. Una iglesia madura entiende que no se reúne para recibir nada. Eso lo hacen los que no conocen a Dios y está bien que lo hagan. Pero los que conocen a Dios se reúnen por propósito. Entienden que tienen todo en Cristo y que Dios les va a dar todo lo necesario para cumplir con el propósito de Dios y mi participación en su propósito. Salud, economía, trabajo, estudio. Punto número 3, una iglesia madura entiende que su identidad está en Cristo, no en lo que hace. A veces queremos hacer para ser parte y hacemos porque somos parte. Todo lo que hacemos como iglesia lo está haciendo el Señor, no lo hacemos nosotros para tener más de Cristo, sino porque tenemos de Cristo, tenemos una participación necesaria en todo lo que Dios quiere hacer. Una iglesia madura entiende que su identidad está en Cristo y no en lo que hace. No hace para hacer, es por eso hace. Vive desde el Cristo que les fue revelado. Por eso es necesario crecer en Él. Vivimos conforme al Cristo que nos fue revelado, que el velo del entendimiento pudo permitir sembrar en su vida. El crecimiento
¿Qué hemos permitido si somos tierra fértil o no somos una tierra fértil? En eso hay una participación necesaria de desechar aquellas cosas que impiden el crecimiento del Señor. La iglesia madura tiene su identidad en Cristo y entiende que en Cristo tiene todas las cosas, Colosenses 2, 10 al 12. Y entiende que mi participación es responder a lo que Dios hace. No hago para que Dios responda. La iglesia de Dios no se junta para que la presencia descienda, sino porque la presencia nos habita. Porque su vida nos habita, porque el poder de resurrección está en nosotros, porque la vida de su Hijo está en nosotros, el poder de Dios se manifiesta y crece y se desarrolla y pasa aquí y pasa en la sociedad, amados. La iglesia madura entiende que la edificación le pertenece al edificador. Dice, yo edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Yo edificaré mi iglesia. Y esto es maravilloso cuando vos decís, Señor, quiero que mi vida cambie. Señor, vos sos el edificador. Yo voy a crecer en vos. Yo quiero que mis hijos te conozcan. Soy un participante necesario. Es cierto. Pero vos sos el edificador. Hacelo a tu manera. Guíame a responder a como vos querés. Yo no sé cuántos padres alguna vez, o cuántos hijos a veces con los padres, o cuántos abuelos con sus nietos, o cuántas personas con sus vecinos, con sus amigos, han querido que conozcan al Señor y eso hemos hablado, los hemos invitado. Hemos tratado de hacer un montón de cosas y fue infructuosa. Y no tuvo fruto y nos sentimos un poco decaídos. Pero qué maravilloso cuando decimos, Señor, vos sos el edificador de tu iglesia. Haceme responder a lo que vos querés. Haceme estar presente en los momentos de necesidad de esta persona. Cuando él necesite una palabra, cuando necesite una mano que lo levante, cuando necesite una persona que no lo juzgue en un tiempo malo. Poneme en ese momento, en esa situación. Porque no es algo que va a suceder, es algo que sucedió en tu vida y va a suceder en la vida del otro, porque actuamos en reconciliación mutua. Somos el factor de reconciliación con Dios. Yo edificaré mi iglesia. Una iglesia madura entiende que no se centra en un hombre, sino que se centra en Cristo. Él es la cabeza y todo le pertenece y todo ha sido creado por Él y para Él. En Él y para Él. Una iglesia madura entiende estas cosas, pero entiende que lo que Dios está haciendo lo hace a través de la vida de cada uno. Bueno, ya van a conocer. Porque a veces decimos, bueno, Dios lo hizo todo, entonces no hago nada. O hago todo para que mi familia conozca a Dios y los vuelvo locos, forzándolos a hacer actividades, o me voy al otro extremo, como digo, no, lo hago yo, lo de Dios lo hago yo, entonces esfuerzo a los míos. Cuando entiendo que Dios lo hace todo, digo, bueno, no hago más nada, que lo haga el Señor. Y me convierto en un padre, en un amigo ausente, en un obrero ausente. Pero amados, somos participantes necesarios de lo que Dios está haciendo, ¿sí? O lo que Dios, mejor dicho, ya hizo, pero que tiene que manifestarse en esta tierra, en los hijos de salvación, en los hijos de obediencia, en los hijos que han decidido crucificar su voluntad para entender y para poder vivir esa realidad de que su voluntad es mejor que la mía. Amado, no vamos a poder comprobar que la voluntad de Dios es mejor que la mía hasta que no crucifique mi voluntad. Esto no es un puentecito donde voy pasando al otro lado. Es una vida donde una crece y la otra muere. Donde una está en constante crecimiento y otra en constante degradación. La vida del Hijo de Dios está absorbiéndolo todo en nuestra vida. Por eso debemos crecer en madurez. Esa iglesia madura que produce salvación en toda la tierra. Póngase de pie. ¿Qué le parece si tenemos allí algunas palabras con el Señor? Le decimos, Señor, yo
quiero que vos obres a través de mi vida, eso que depositaste en mí, de ese depósito que Dios ha puesto en nosotros, pueda ser un depósito de gloria donde Él pueda ser visto. Donde todas mis cosas, mis caprichos, mi manera de pensar, mi ideología, porque a veces estamos llenos de ideología, estamos llenos de líneas políticas, estamos llenas de gustos futbolísticos, pero en la vida del Señor crecemos poquito. O mantenemos lo que en algún momento hemos recibido. Che, recibí una semilla, somos como aquel que recibió un talento. Recibí un talento, esto es lo que Dios me dio, yo le voy a entregar lo que Él me dio. Esta parábola habla de esto. El Señor no espera que le devolvamos solamente lo que hemos recibido, sino que esa vida que hemos recibido no puede quedar en un simple embrión. Tiene que desarrollarse, tiene que crecer como la embarazada que va notando cambios, como esa embarazada que ya su vida quedó a un costado, que sabe que todo lo importante está en su interior y come para bien de lo que está creciendo en su interior. Se ejercita para el bien de lo que está creciendo en su interior. Se nutre, se cuida, duerme las horas necesarias porque entiende que hay una vida que está cuidando. Los hijos de Dios debemos entender que hay una vida que estamos cuidando, que hemos recibido ese talento que tiene que crecer, esa vida que va a desarrollarse hasta ser un varón perfecto, hasta que pueda verse Cristo completamente y deje de verme yo, hasta que comience a ser transparente y las personas me vean a mí, hasta que llegue el momento donde me mire al espejo y diga, la verdad que yo ni contesto, ni hablo, ni reacciono así, no sé por qué lo hago, o mejor dicho, sí sé por qué lo hago, porque Cristo está gobernando todo en mi vida. Mis gustos quedaron de lado, mi manera de hablar quedó de lado, porque Él lo ha absorbido todo. Amado, el Señor viene a buscar a su Hijo en nosotros, no lo viene a buscar Ezequiel. Si es por Ezequiel, Ezequiel se va a quedar. Para eso mandó a su Hijo, para volver a buscar a su Hijo. Él está buscando a su Hijo en tu interior. Un hijo que no puede ser como el día que le aceptaste. Por eso el reino de Dios no es personas que aceptaron al Señor. Son personas que viven, manifiestan y han sido transformados en una nueva vida. Su vida vieja pasó y aquí una vida nueva que sale de las adicciones, de los problemas, de los enojos, entendiendo que si están en esta vida no tienen legalidad. Amén. Padre, te damos gracias porque crecemos en el conocimiento de tu Hijo. Señor, te pedimos que vos seas formado en nosotros, que nos des la sabiduría de saber cómo convivir con mis hermanos, cómo habitar en esta comunidad de fe para poder desarrollarnos juntos y para hacer una mayor expresión de vos en la sociedad, porque cuando vivimos en la misma fe, cuando somos gobernados por la misma vida, cuando entendemos que somos un cuerpo que entrelazado crece, se desarrolla, se edifica según Cristo, en el lugar donde trabajo, el Señor va a ser visto, no va a ser visto Ezequiel, no va a ser visto Pablo, no va a ser visto Marta. Será visto el Señor, no en lo que digo. Si es necesario, Dios me mandará a abrir la boca. Pero lo primero que tiene que ser visto es Él, no yo. Si no, será Ezequiel hablando de un Dios que no conoce, de un Dios que no lo transformó, de un Dios que no le dio una nueva vida, de un Ezequiel que solamente está lleno de teoría, de un Dios que te va a cambiar la vida natural. Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás, absolutamente todo lo demás, decía el Señor, será añadido. Si este reino crece en tu vida, en gobierno, pero también en vida, no te faltará nada, ni salud, ni economía, ni familia, porque todo colaborará en el propósito en el cual fuimos sembrados, que es que Cristo sea visto en la iglesia. Aleluya, Señor.
a ti.